Hola, hola, familia de YouTube. QU Copyright, gustazo enorme tenerlos de vuelta por AQU en nuestro canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en un nuevo vídeo que les hemos preparado con muchísimo cariño más menos o. Hoy vamos a desentrar más menos a un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que, honestamente, nos tiene a todos hablando, la supuesta explosión superíndice 3N de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir durante un evento. Lo escucharon bien. Vamos a analizar en detalle todos los rumores, las evidencias, o la falta de ellas, seamos honestos, las reacciones de los fans y por supuesto, mi propia opinión superíndice 3N sobre todo este drama amoroso que parece sacado de una telenovela turca. Porque admitimoslo, Can y Demet nos tienen enganchados desde que los vimos juntos en Erkenci Kuaipu, Jaro Madrugador, esa química era palpable, ¿verdad? Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor pido. Si eres nuevo por AQU, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo copyright dándoles contenido fresco, entretenido y sobre todo con mucho amor. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros. Ahora sin más preámbulos, pongo en monos CEU superíndice 3 modos y desvelemos juntos este misterio. ¿Realmente explotó superíndice 3 el amor entre Can y Demet en ese evento? Vamos a Empecemos por el principio, ¿de acuerdo? Porque para entender todo este revuelo, necesitamos poner las cosas en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, son conocidos por su indiscutible talento actoral y, claro, por esa chispa innegable que se encendió superíndice 3 entre ellos durante las grabaciones de Erkenci Kuay. Esa serie, mis amigos, fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La historia de amor entre Can Divit y Sanemairen conquistó superíndice 3 corazones en todos los rincones del planeta, y la interpretación superíndice 3N magistral de Can y Demet fue fundamental para el con diéresis copyright sito de la producción superíndice 3N. Pero QU copyright pasó superíndice 3 después copyright S de Erkenci Kuay. AQU es donde la historia se vuelve un poco turbia y donde los rumores comienzan a tomar vuelo. Después copyright S de que la serie llevó superíndice 3 a su fin, tanto Can como Demet tomaron caminos separados en sus carreras profesionales. Cada uno continuó superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos, y las especulaciones sobre un posible romance en la vida real comenzaron a disminuir, o eso creamos. Y es que a pesar de que nunca confirmaron ni negaron oficialmente una relación superíndice 3N, la química entre ellos era tan evidente que muchos fans se aferraban a la esperanza de que su amor trascendiera la pantalla. Cada interacción superíndice 3N pública, cada like en redes sociales, cada comentario, era analizado minuciosamente en busca de alguna pista, alguna más menos al que confirmara lo que todos querían creer, que Can y Demet eran algo que simples compau más menos eros de trabajo. Ahora llegamos al punto clave de este vídeo, el famoso evento donde, según los rumores, el amor entre Can y Demet explotó superíndice 3. ¿De qué copyright evento estamos hablando exactamente? Bueno, hay varias versiones y ninguna confirmación superíndice 3N oficial. Algunos dicen que fue una fiesta privada organizada por una marca de la que ambos son embajadores. Otros aseguran que se trató superíndice 3 de un evento Venu copyright fico al que asistieron varias celebridades turcas. Lo cierto es que independientemente del contexto, la supuesta interacción superíndice 3N entre Can y Demet en este evento ha desatado una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Vamos a profundizar en cada una de estas posibilidades y examinar las fuentes que las respaldan. La teoría del evento de la marca tiene cierto peso, considerando que tanto Can como Demet son figuras públicas muy solicitadas por las marcas turcas e internacionales. Es común que estas marcas organicen fiestas privadas o presentaciones exclusivas donde reúnen a sus embajadores para promover sus productos o servicios. Si ambos actores fueron invitados al mismo evento, es lo superíndice 3 jico que interactuaran y fueran fotografiados juntos. Sin embargo, la falta de comunicados oficiales o publicaciones directas de las marcas involucradas deja esta teoría en el terreno de la especulación superíndice 3N. Por otro lado, la idea de un evento Venu copyright fico también copyright N es plausible.
Khan y Demet han demostrado en varias ocasiones su compromiso con causas sociales y su disposición superíndice 3N a participar en iniciativas solidarias. Un evento Venu Copyright ficó a un escenario perfecto para que ambos se reunieran y apoyaran una causa noble. No obstante, al igual que con la teoría anterior, no existe evidencia su superíndice 3 lida que confirme la existencia de este evento o la participación superíndice 3N de los actores en el mismo. Lo que es cierto es que independientemente de la naturaleza del evento, la simple posibilidad de que Khan y Demet se hayan reunido ha sido suficiente para desatar la pasión superíndice 3N de sus fans y generar una avalancha de rumores y especulaciones. Y es que la sombra de Erkenci Kwai sigue siendo muy alargada, y la esperanza de ver a Khan y Demet juntos en la vida real es un deseo que muchos fans aún albergan en sus corazones. Pero ¿cuál es la evidencia de esta supuesta explosión superíndice 3N de amor? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La mayoría de las pruebas se basan en fotos y vídeos tomados por fans que asistieron al evento. En estas imágenes se puede ver a Khan y Demet conversando, riendo e incluso bailando juntos. Hasta aquí, todo parece normal, ¿verdad? Dos personas que se conocen y se llevan bien compartiendo un momento agradable. Sin embargo, los fans Mu S.A.Q. Copyright Rimos han ido Mu S.A.Yu analizando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa en busca de un significado oculto. Algunos aseguran que la forma en que Khan miraba a Demet era diferente, que había una chispa en sus ojos que no habían visto antes. Otros afirman que Demet se mostraba especialmente más menos osa con Khan, tocándole el brazo o apoyando su cabeza en su hombro en un momento dado. Vamos a diseccionar estas supuestas pruebas y analizar si realmente hay algo Mu S.A.Yu de la simple cordialidad. La mirada diferente de Khan es, sin duda, uno de los argumentos Mu S recurrentes entre los fans. Se dice que sus ojos brillaban con una intensidad especial cuando miraba a Demet, transmitiendo una mezcla de admiración superíndice 3N, cariño más menos o y deseo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las expresiones faciales pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes, y que lo que un fan ve como una mirada de amor, puede ser simplemente una expresión superíndice 3N de simpatia o amistad. Además, la calidad de las fotos y vídeos tomados por los fans suele ser baja, lo que dificulta aún la interpretación superíndice 3N de las expresiones faciales. En cuanto al supuesto comportamiento cariño más menos oso de Demet, también copyright N es importante ser cauteloso. Tocar el brazo de alguien o apoyar la cabeza en su hombro puede ser simplemente una muestra de afecto amistoso, especialmente entre personas que se conocen bien y se sienten superíndice 3 modas entre su. No necesariamente implica una relación superíndice 3N romántica. Además, es posible que Demet estuviera simplemente cansada o buscando un apoyo físico en un momento dado. En resumen, las pruebas presentadas por los fans son, en su mayoría, subjetivas y ambiguas. No hay nada que demuestre de manera concluyente que Khan y Demet se comportaron de manera diferente a como lo harían con cualquier otro amigo o compau más menos cero de trabajo. Y claro, no podían faltar los rumores sobre besos robados, abrazos apasionados y hasta declaraciones de amor susurradas al oído. Pero, repito, todo esto son solo especulaciones basadas en interpretaciones subjetivas de imágenes y vídeos tomados en un contexto específico. No hay ninguna evidencia concreta que confirme que realmente hubo una explosión superíndice 3N de amor entre Khan y Demet en este evento. De hecho, estos rumores suelen ser exageraciones o invenciones completas, producto de la imaginación superíndice 3N desbordada de algunos fans. La idea de besos robados o abrazos apasionados es particularmente fantasiosa, considerando la presencia de CEU, Maras y Telucopyright Fonosmu superíndice 3 viles en el evento. Si realmente hubiera ocurrido algo así, seguramente habrá evidencia fotográfica o videográfica que lo confirmara. La falta de estas pruebas es un indicio claro de que los rumores son infundados. En cuanto a las supuestas declaraciones de amor susurradas al oído, es aún difícil de creer. ¿Crees realmente que Khan o Demet se arriesgarían a confesar su amor en un evento público, donde cualquier persona podrá escucharlos y difundir la noticia? Es poco probable que dos personas tan famosas y conscientes de su imagen pública actuaran de manera tan imprudente. De hecho, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han desmentido los rumores, asegurando que Khan y Demet simplemente se comportaron como buenos amigos y compau más menos eros de trabajo.
También copyright N han seu más menos alado que la prensa rosa suele exagerar este tipo de situaciones para generar titulares y atraer la atención superíndice 3N del público. Y seamos honestos, esto no es nada nuevo. La industria del entretenimiento siempre se ha alimentado de rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de las celebridades. La desmentida de los medios de comunicación superíndice 3N turcos es un factor importante a tener en cuenta. Estos medios suelen tener fuentes cercanas a los actores y a sus representantes, por lo que su información superíndice 3N suele ser más fiable que la de los fans o los medios sensacionalistas. Si varios medios turcos han negado los rumores, es probable que no haya nada de cierto en ellos. Además, la tendencia de la prensa rosa a exagerar o inventar noticias sobre la vida amorosa de las celebridades es bien conocida. Los rumores sobre romances, rupturas y reconciliaciones son un ingrediente fundamental de la industria del entretenimiento y los medios suelen utilizarlos para aumentar sus ventas y su audiencia. Por lo tanto, es importante tomar cualquier noticia sobre la vida amorosa de Can y Demet con una pizca de escepticismo y no creer todo lo que se lee o se escucha. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, quiero compartir con ustedes mi propia opinión superíndice 3N sobre todo este tema. En primer lugar, creo que es importante recordar que Can y Demet son seres humanos como cualquier otro. Tienen derecho a su privacidad y a decidir con qué copyright N quieren compartir sus vidas. Presionarlos constantemente para que confirmen o nieguen una relación superíndice 3N es injusto e irrespetuoso. La presión superíndice 3N constante que sufren las celebridades para revelar detalles de su vida personal es un problema real y preocupante. Los fans suelen sentir que tienen derecho a saberlo todo sobre sus ídolos, pero es importante recordar que las celebridades también copyright N son personas con sentimientos y emociones, y que merecen tener un espacio privado donde puedan vivir sus vidas sin ser juzgadas o escrutadas. La insistencia de los fans en que Can y Demet confirmen o nieguen su relación superíndice 3N es un ejemplo claro de esta presión superíndice 3N. Los actores tienen derecho a mantener su vida personal en secreto, y nadie deberá obligarlos a revelar información superíndice 3N que no quieren compartir. El respeto por la privacidad es fundamental para mantener una relación superíndice 3N sana y constructiva con las celebridades. En segundo lugar, creo que es fácil dejarse llevar por la fantasía y proyectar nuestros deseos en la vida de los demás. Todos amamos la historia de amor de Can y Sanem en Erkenci Kuay, y es natural que queramos verlos juntos también copyright N en la vida real. Pero a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N, y es importante aceptar que no siempre podemos tener lo que queremos. La tendencia a proyectar nuestros deseos en la vida de los demás es un fenus superíndice 3- y colus superíndice 3 hico como N. A menudo idealizamos a las personas que admiramos y creamos una versión superíndice 3N fantasiosa de sus vidas, donde todo es perfecto y acorde con nuestros propios deseos. Sin embargo, es importante recordar que la realidad suele ser mucho más compleja y que las personas que admiramos también copyright N tienen sus propios problemas, inseguridades y decisiones que tomar. En el caso de Can y Demet, muchos fans han idealizado su relación superíndice 3N y han creado una fantasía donde ambos N destinados a estar juntos. Sin embargo, es importante aceptar que la vida real es diferente a la ficción superíndice 3N, y que la decisión superíndice 3N de estar juntos o no es algo que solo les compete a ellos. En tercer lugar, creo que deberíamos centrarnos en el talento y el trabajo de Can y Demet en lugar de obsesionarnos con su vida amorosa. Ambos son actores increíblemente talentosos y merecen ser reconocidos por su trabajo en la pantalla. En lugar de especular sobre sus relaciones personales, deberíamos apoyar sus proyectos profesionales y celebrar sus logros. La obsesión superíndice 3N con la vida amorosa de las celebridades a menudo eclipsa su talento y su trabajo. Los medios y los fans suelen prestar esa atención superíndice 3N a los rumores sobre romances y rupturas que a los logros profesionales de los actores, lo que es injusto y desmerece su esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Es importante recordar que Can y Demet son, ante todo, actores talentosos que han trabajado duro para alcanzar el con diéresis copyright cito. Su trabajo en Erkenci Kuay y en otros proyectos ha sido aclamado por la crítica y por el público, y merecen ser reconocidos por su talento y su dedicación superíndice 3N a la actuación superíndice 3N. En lugar de obsesionarnos con su vida amorosa, deberíamos centrarnos en apoyar sus proyectos profesionales y celebrar sus logros.
Ademur S. Pienso que incluso si hubiese pasado algo en ese evento, sea lo que sea, es asunto de ellos. Nadie tiene derecho a invadir su privacidad, a juzgar sus decisiones o a exigirles explicaciones. La vida amorosa de Khan y de Met les pertenece solo a ellos, y nosotros, como fans, deberíamos respetarlo. El respeto por la privacidad es fundamental para mantener una relación superíndice 3N sana y constructiva con las celebridades. Los fans tienen derecho a admirar a sus ídolos y a disfrutar de su trabajo, pero no tienen derecho a invadir su vida personal ni a juzgar sus decisiones. La vida amorosa de Khan y de Met les pertenece solo a ellos, y nosotros, como fans, deberíamos respetar su derecho a mantenerla en secreto. También copyright N. Quiero hablar sobre el impacto que tienen las redes sociales en este tipo de situaciones. En la era digital, cualquier foto o vídeo puede convertirse en viral en cuestión superíndice 3N de segundos, generando un sinfín de comentarios y especulaciones. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar a las personas, pero también copyright N pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, la difamación superíndice 3N y la desinformación superíndice 3N. Las redes sociales han transformado la manera en que consumimos información superíndice 3N y nos relacionamos con las celebridades. Sin embargo, también copyright N han creado un espacio donde el acoso, la difamación superíndice 3N y la desinformación superíndice 3N se propagan rápidamente, causando daño más menos o a la reputación superíndice 3N y a la salud mental de las personas. En el caso de Khan y de Met, las redes sociales han sido un factor clave en la difusión superíndice 3N de los rumores sobre su relación superíndice 3N. Fotos y vídeos tomados por los fans se han viralizado rápidamente, generando un sinfín de comentarios y especulaciones que han alimentado la obsesión superíndice 3N de algunos fans con su vida amorosa. Es importante ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las redes sociales, y evitar contribuir a la difusión superíndice 3N de rumores y noticias falsas. Antes de compartir una publicación superíndice 3N, es fundamental verificar la fuente y asegurarnos de que la información superíndice 3N sea precisa y confiable. También copyright N es importante recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en su vida. Y hablando de redes sociales, me gustaría aprovechar este momento para recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas. Siempre estamos compartiendo contenido exclusivo, noticias sobre sus artistas favoritos y, por supuesto, adelantos de nuestros superíndice 3 vídeos. No se pierdan nada. Volviendo al tema central de este vídeo, creo que es importante destacar que la relación superíndice 3N entre Khan y de Met, sea cual sea, es algo que solo les concierne a ellos. No tenemos derecho a entrometernos en su vida privada ni a exigirles que compartan detalles que no quieren compartir. Como fans, nuestro papel es apoyarlos en sus carreras profesionales y respetar sus decisiones personales. En lugar de obsesionarnos con su vida amorosa, deberíamos centrarnos en su talento y en el impacto positivo que tienen en el mundo del entretenimiento. Khan y de Met son dos artistas excepcionales que han logrado conquistar al público con su carisma, su talento y su dedicación superíndice 3N. Merecen ser reconocidos por su trabajo y por la alegría que brindan a sus fans en todo el mundo. Y ya que estamos hablando de talento, me gustaría recordar algunos de los proyectos muy destacados de Khan y de Met. Khan Yaman ha protagonizado numerosas series y películas de con diéresis copyright cito, como G1 y Grados Aileri, y Grados Nadnaik, y Dolunay. Ademur S. ha participado en producciones internacionales como Sandokan, demostrando su versatilidad como actor. Por su parte, Demet Özdemir ha brillado en series como con diéresis Ilek Kokusu, No, 309 y Doiduyunep Kaderindir. También Copyright N ha protagonizado películas como Aek Taktikleri, Consolidu, dose como una de las actrices populares y queridas de Turquía. Ambos artistas han recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, lo que demuestra su talento y su dedicación superíndice 3N a la actuación superíndice 3N. Son un ejemplo a seguir para muchos superíndice 3 venes que sueu más menos han con triunfar en el mundo del entretenimiento. En resumen, creo que la supuesta explosión superíndice 3N de amor entre Khan y Demet en ese evento es solo un rumor que ha sido alimentado por la prensa rosa y por la obsesión superíndice 3N de algunos fans con su vida amorosa. No hay ninguna evidencia concreta que confirme que realmente haya pasado algo entre ellos,
y creo que es importante respetar su privacidad y evitar contribuir a la difusión superíndice 3N de especulaciones infundadas. En lugar de obsesionarnos con su vida amorosa, deberíamos centrarnos en su talento y en el impacto positivo que tienen en el mundo del entretenimiento. Khan y Demet son dos artistas excepcionales que merecen ser reconocidos por su trabajo y por la alegría que brindan a sus fans en todo el mundo. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haberme acompañado más menosado hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los rumores de la explosión superíndice 3N de amor entre Khan y Demet. Recuerden que lo muy importante es respetar su privacidad y apoyar su trabajo como actores. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo algo entre Khan y Demet en ese evento? ¿O creen que todo es solo un rumor? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme. Adiós superíndice 3S.